que estimulan el sistema nervioso autónomo en la división parasimpática. Y de hecho terminamos de ver esos fármacos, hicimos una clasificación y los principales usos. Ahorita nada más les quería compartir una descripción de uno de los fármacos. Igual podríamos, déjenles comparto la pantalla. Sí, sí se ve. Entré a la página del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, PLM, y le puse buscar neostigmina. ¿Recuerdan que es uno de los fármacos de este grupo de los parasimpático-miméticos? Sí se ve la pantalla ahí. Sí, doctora. Sí. Bueno, nada más les quería mostrar un poco la descripción de este fármaco en particular. Les comentaba, es uno de los que más se utilizan. No es el único, vimos varios. En el laboratorio pues, seguramente usaron esta, la prostigmina es el nombre comercial, esta es la casa farmacéutica que lo produce y la sustancia, el principio activo es la neostigmina. Pues bueno, es una presentación inyectable y es la que luego utilizamos en el laboratorio. Miren, la forma bueno, es una ampolleta que contiene 0.5 miligramos de neostigmina, pero si ven aquí viene como metil sulfato de neostigmina. Nosotros en la lista que dimos pues solamente hablamos de neostigmina, entonces puede haber otras sales del mismo principio activo, pero estamos hablando del mismo principio activo, nada más que tiene un metil sulfato adicional a la fórmula. Y bueno, esto, vehículo, CBP, 1 mililitro. Recuerdan, es vehículo, aquí viene como vehículo porque es una solución inyectable, cuanto baste para 1 mililitro. Entonces son 0.5 miligramos y aforan a 1 mililitro con el vehículo, que en realidad pues no nos dicen qué es. La casa farmacéutica lo tiene reservado ese dato. Aquí vienen las indicaciones terapéuticas. Si ven, diagnóstico y tratamiento agudo de la miastenia gravis, que lo comentamos, sí, viene ahí en la presentación. Es una enfermedad autoinmune que actúa directamente sobre los receptores nicotínicos musculares. Y entonces este fármaco lo que hace es aumentar la concentración de acetilcolina en la sinapsis y estimular a los receptores que quedan. Este efecto comentábamos pues que no es directamente con el sistema nervioso autónomo. Entonces, este sería del músculo esquelético del sistema nervioso voluntario. Es el siguiente, profilaxis de ilio y atonía vesical posquirúrgica. Pues sí, de hecho lo comentábamos después de algunas cirugías, sucede como una retención urinaria. Entonces lo que va a hacer el fármaco es estimular la eliminación de desechos. Y esto es, bueno, aquí aunque es en profilaxis de tratamiento postquirúrgico. Igual distensión tratamiento de la distensión abdominal por hilio paralítico y retención urinaria. ¿Sí? Entonces, si ven, pues estos usos, estas indicaciones terapéuticas tienen que ver, esto sí, con el sistema nervioso autónomo y la estimulación del parasimpático. Bueno, este es otro, y a lo mejor esto tiene un poco que ver con el mecanismo, antagoniza el efecto de los agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Este grupo de fármacos también lo vamos a ver en esta unidad. Estos actúan directamente sobre esos receptores nicotínicos musculares, pero los bloquean, por lo tanto antagoniza. Si va a aumentar la concentración de acetilcolina, que es un agonista, pues va a antagonizar el efecto de los antagonistas, de los bloqueadores neuromusculares. Tratamiento de estreñimiento severo en pacientes
Bueno, aquí vienen con más detalles: con daño del cordón espinal torácico, revierte el bloqueo sobre la placa neuromuscular que puede ocasionar algunos aminoglucósidos, y esto también tiene que ver con el músculo esquelético. Entonces, bueno, aquí nada más pues les quería mostrar cómo lo que estamos viendo, esto ya es una preparación farmacéutica muy particular, pero cómo se utiliza, y podemos ya pues analizar por qué y justificar, saber más bien la justificación de por qué se utiliza en estas situaciones. Eh, bueno, algo de lo que ya también conocemos, las propiedades farmacéuticas. Aquí nos habla de la farmacocinética y la farmacodinamia. Mm, Viene su clasificación: anticolinesterásico, sintético, derivado del amonio cuaternario. ¿Esto qué será? ¿Farmacocinética o, bueno, es una característica más bien química? A ver, pero lo que sigue, a lo mejor sí me pueden decir si es farmacocinética o farmacodinámica. Inhibe la hidrólisis de la acetilcolina al competir con esta por la acetilcolinesterasa. ¿Qué creen que sea este enunciado? Farmacodinamia. Farmacodinamia. Farmacodinamia, muy bien, porque ya estamos hablando del mecanismo de acción. El complejo prostigmina enzima se hidroliza más lentamente que el complejo acetilcolina enzima. Así, entonces se forma un complejo de prostigmina o neostigmina con la enzima acetilcolinesterasa. Esto de que se hidroliza es de que se separa. Recuerdan, hablábamos de una asociación y disociación. Si aquí lo trabajan como hidrólisis, como que esa separación, que el complejo acetilcolina enzima. Esto, bueno, también es parte de la farmacodinamia porque está actuando sobre la enzima, la acetilcolinesterasa, pero lo hace de manera más intensa que la acetilcolina, porque se separa más lentamente. Entonces va a inactivar a la enzima. eh, Va a haber una competencia, de hecho hay una competencia entre prostigmina y acetilcolina, pero va a ser un poco de mayor ventaja para la prostigmina porque se separa más lentamente. Y bueno, el resultado inicial es la acumulación de la acetilcolina y la presencia de su efecto a nivel de sinapsis, lo que facilita la transmisión del impulso de la placa neuromuscular. Entonces, bueno, de hecho, todo este enunciado es farmacodinamia. Mm, bueno, y ya viene ahora sí la descripción de farmacocinética, porque habla de absorción, se absorbe fácilmente por vía subcutánea e intramuscular, entonces hasta incluso viene por qué vías puede administrarse, la duración del efecto, el volumen de distribución. Miren, recuerdan que hemos hablado de esto: volumen de distribución de neostigmina es de 0.7 litros por kilogramo de peso del paciente. Atraviesa la barrera hematoencefálica, más bien no la atraviesa, ni la placentaria, ni la del filtro para leche materna no se ha encontrado. Entonces todo esto pues está haciendo una descripción de la farmacocinética. Incluso luego todavía acá, cuando habla de la excreción, es excretada por orina el 80%, 50% sin cambios y el resto como metabolitos. Si tiene una buena parte, se elimina tal cual se administró. La vida media de eliminación después de la administración intravenosa es de 53 minutos. Es el tiempo que permanece si es que se administra por vía intravenosa. Por intramuscular es un poco más, de 51 a 90 minutos. Entonces, bueno, ya ahorita, pues leyendo todo esto, ya pudieran, no es que se lo tengan que aprender, pero pueden justificarlo y entender qué está sucediendo y qué son todos estos parámetros y de qué están hablando y de cuál es el mecanismo de acción. Aquí lo mezclan farmacocinética y farmacodinamia, pero ya ustedes tienen la capacidad de identificar claramente cuál es
lo que corresponde a la farmacodinámica igual a la farmacocinética. Bueno, vamos a ver aquí en efectos adversos. Algunos de ellos, pues, que tienen que ver con, vienen reacciones secundarias y adversas. Son generalmente una exageración de los efectos farmacológicos. Recuerdan la salivación, las fasciculaciones son las más comunes. Nosotros le llamamos, según nuestra definición, estos serían efectos colaterales porque es por el mismo mecanismo de acción que se lleva a cabo en otros órganos donde no se busca. Por ejemplo, si se está administrando para acelerar el peristaltismo o para facilitar la micción, pues esto de que se dé salivación va a ser el mismo mecanismo el que promueva la salivación, pero ya sería un efecto colateral. Igual las fasciculaciones es un efecto colateral porque es el mismo mecanismo de inhibición de la acetilcolinesterasa, pero a otro nivel, lo que produce el efecto. Y bueno, esto ya sería como una intensificación, dolor abdominal y diarrea. Y estos otros efectos pues no tienen que ver con el mecanismo de acción, pero son otros efectos que tienen que ver con las características del paciente. ¿Recuerdan? Hicimos esa clasificación, reacciones alérgicas, de esto pues a lo mejor se tendría que averiguar exactamente cuál es el origen de todo esto, cefalea, convulsiones, somnolencias, miosis, alguno de ellos esto pues sí tiene que ver, es también un efecto colateral, arritmias cardíacas también un efecto colateral, la hipotensión también un efecto colateral, aumento de secreciones respiratorias, depresión respiratoria, broncoespasmo, bueno, todo esto, a lo mejor solo las reacciones alérgicas, la mayoría de esto tiene que ver, son efectos colaterales. Y bueno, aquí hacen este apartado de efectos de carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis y sobre la fertilidad, y nada más mencionan que no hay estudios que permitan evaluar el potencial, mm, bueno, estos efectos en humanos. Bueno, nada más les quería mostrar, no sé si tengan algún comentario, y un poco ir integrando lo que hemos visto en las unidades pasadas, pues como todo tiene relación. Y ahorita estamos hablando de las características de un fármaco y cada uno pues va a tener sus propias características farmacocinéticas, a lo mejor lo que tienen en común, si buscamos ahorita fisiostigmina, a lo mejor vamos a encontrar que tienen en común el mecanismo de acción, pero sí muy probablemente todo lo que corresponde a la farmacocinética va a ser diferente. Entonces, los estamos agrupando ahorita como por mecanismo de acción y estamos analizando esas características. No sé si tengan, no, bueno, si quedó claro ahorita este comentario acerca de este fármaco y cómo tiene que ver con lo que estamos viendo. Sí quedó claro. Sí, doctora. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver el siguiente grupo de fármacos de este grupo. Bueno, ahorita mientras les comparto la presentación, también ya, bueno, tuvieron el examen el lunes, no fue el martes, y, y ya modifiqué la calificación en el ESIMA. A algunos les subió unas décimas, otros les bajó unas cuantas décimas, se modificó un poco. En realidad en la mayoría no fue tanto, porque bueno, ya ahora ya consideré la calificación de este segundo examen y los trabajos que hicimos en las unidades 3 y 4. Por eso quedó un poco modificado, pero realmente creo que no se alteró demasiado. Entonces, ya nada más para que lo tengan en cuenta. Igual si hay alguna duda, pues también me avisan. Y bueno, entonces vamos a ver el otro grupo de fármacos, otro grupo que son los parasimpaticolíticos. Estos son fármacos que inhiben efectos
parasimpáticos. Aquí, bueno, también podríamos ya suponer qué sucede a diferentes niveles. Si conocemos lo que sucede por una estimulación parasimpática, pues podemos suponer tal vez qué sucede por una inhibición parasimpática. A ver, aquí me podrían ir comentando qué se les ocurre que podría suceder por una inhibición parasimpática. Los fármacos parasimpaticolíticos es lo que hacen a nivel gastrointestinal. Primero, ¿qué sucederá? Disminución de la motilidad. Disminución de la motilidad, muy bien. A nivel urinario, Ahí tendría una duda, sería básicamente una inhibición. Es una relajación Bueno, sí. una relajación de la contracción muscular de la vejiga. sí, y aquí recuerden, pues son dos músculos los que, básicamente dos tipos de músculos los que controlan la contracción de la vejiga y los otros que tienen que ver con los esfínteres. Y entonces va a haber una relajación de los músculos de la vejiga propiamente para evitar la micción. Y también en este caso hay una contracción de los esfínteres, entonces hay una retención urinaria. ¿Sí? Sería lo contrario. Aquí como que habría una retención gastrointestinal por esa disminución en el peristaltismo y aquí una retención urinaria por esa acción sobre los diferentes tipos de músculos del aparato urinario. Sí, y sí, no sé si queda claro, por ahí me iban a hacer una pregunta, pero no sé si con eso, ese comentario quedó claro. Doctora, entonces, ¿el urinario no es relajación? De esfínteres no, de esfínteres hay contracción. Lo que pasa es que el parasimpático provoca una relajación, una relajación de esfínteres para que se abran. Y entonces si hay una inhibición, pues más bien quedan contraídos, no se relajan. Y lo que sí se relaja es el músculo detrusor, el músculo que sería el músculo propiamente de la vejiga que hace que se comprima y expulse la orina. Entonces sí es relajación y constricción. Gracias. Sí, no, de nada. Ay, ¿le puedo preguntar algo, doctora? Sí, adelante. Es que no entendí muy bien si lo que acaba de decir fue de que se contrae la musculatura de la vejiga para evitar la micción, como si después se hace también lo contrario, relajando el músculo detrusor, se comprime y se expulsa la orina, si se supone que se hace una retención urinaria por la contracción muscular de la vejiga, ¿no? Ajá. A ver otra vez, a ver si no lo dije al revés. El músculo detrusor se contrae y expulsa la orina, ¿sí? Hasta ahí sí estamos de acuerdo. El músculo detrusor. Pero eso como efecto normal de los parasimpáticos. Sí, el parasimpático, Ok. eso hace el parasimpático. Y entonces el parasimpaticolítico va a evitar que eso suceda. Entonces, no es que, a lo mejor, bueno, sí hay una relajación, pero más bien lo que sucede es que no hay esa contracción del músculo detrusor para que se dé la micción, para expulsar la orina. Ok, ya lo Sí, entendí. Sí, gracias. es lo contrario. No sé si tengan alguna otra duda o comentario de estos, no sé si está claro. Y bueno, estos dos puntos pues tienen que ver con la eliminación de desechos. El parasimpático los promueve, entonces el parasimpático lítico los evita, va a evitar el funcionamiento para desechar vía gastrointestinal y va a evitar el funcionamiento urinario para evitar la eliminación de orina. Y en el respiratorio,
va a ser lo contrario del parasimpático. El parasimpaticolítico, ¿qué haría? Disminución de las Broncodilatación. secreciones y Broncodilatación. 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 Ese es uno muy Constricción. importante. El parasimpático es broncoconstricción. Entonces, el parasimpaticolítico, broncodilatación. ¿Sí? El parasimpático incluso Sí, en ya, vías pero- respiratorias, sí, el parasimpático en vías respiratorias produce broncoconstricción y también aumenta las secreciones respiratorias, secreciones bronquiales. Y el parasimpaticolítico va a controlar esas secreciones y a aumentar la capacidad respiratoria. Un parasimpaticolítico, el evitar que funcione el parasimpático va a facilitar la respiración, produce broncodilatación y disminución de secreciones bronquiales. Sí, vamos hasta aquí, ¿vamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? En glándulas salivales, ¿qué hará un parasimpaticolítico? Disminución de la salivación. Disminución de la salivación, bien. A nivel cardiovascular, Incrementar la Aumenta frecuencia la cardíaca. frecuencia. aumenta la frecuencia cardíaca, principalmente a nivel cardiovascular. En ojos, Midriasis. midriasis, ¿sí? Y estos serían efectos en sistema nervioso autónomo o en algunos órganos del autónomo. También algunos parasimpaticolíticos alcanzan sistema nervioso central y bueno, aquí pues tiene otros efectos porque también ahí tenemos en el sistema nervioso central receptores muscarínicos, receptores que bueno, que principalmente también tenemos nicotínicos, pero estos fármacos que vamos a ver por su mecanismo de acción pues son antagonistas de receptores muscarínicos y entonces pues estos efectos tienen que ver con esa inhibición de los receptores, es un bloqueo, son bloqueadores. Ahorita que veamos el mecanismo, todos ellos son bloqueadores de los receptores muscarínicos. Todo esto por acción periférica en el sistema nervioso autónomo y esto por acción central. Entonces, bueno, esto es lo que, como contestando a las preguntas, en el aparato gastrointestinal, si pensamos desde la boca, bueno, sequedad en la boca, disminución del peristaltismo, contracción de esfínteres, disminución de secreciones digestivas. Todo esto pues va a producir una retención gástrica. Aquí es esto, relajación del músculo detrusor y contracción de esfínteres, pues también una retención urinaria. En aparato respiratorio, broncodilatación y disminución de secreciones. En sistema cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca y en ojos, dilatación de la pupila o como bien decían ustedes, midriasis. Y desde aquí podríamos empezar a imaginar a lo mejor algunos usos. ¿Se les ocurre alguno? ¿O creen que todo sea adverso? Para aumentar la frecuencia cardíaca. Podría ser en alguna situación en que esté baja la frecuencia cardíaca, podría ser el aumento En de el la... asma, Y estos son de los principales usos a nivel respiratorio, cuando hay por diferentes situaciones, por ejemplo, asma, en la que se requiere esta broncodilatación, es donde más se utilizan. De hecho, estos fármacos tienen varias aplicaciones, ahorita vamos a ver. Y esto, bueno, esto es lo que les comentaba, el mecanismo de acción son bloqueadores de receptores muscarínicos, es decir, son antagonistas de la acetilcolina en receptores muscarínicos. Ahí es donde actúan. Estos son algunos, también hay más, pero son algunos de los fármacos. Estos se clasifican de acuerdo a cómo se obtienen. Algunos son naturales, como la atropina, y esta es muy utilizada. La atropina es extraída originalmente
a lo mejor sí debí ponerles más ejemplos, bueno, ahorita se los menciono, es de una planta que se llama Atropa belladona, que también se tiene el dato histórico de que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. En la antigüedad, incluso se menciona a Cleopatra, que se lo aplicaba directamente a los ojos, gotitas, extractos de esa planta, de Atropa belladona, y pues lo que produce es una dilatación de la pupila. Y era como un tipo de maquillaje, pues tener la pupila dilatada en ese tiempo, pues era, o sea, como que hacía que se vieran más bonitas las personas que se la aplicaban. Usualmente eran mujeres que se aplicaban las gotas sobre los ojos. Por eso se le conoce así como belladona, atropa belladona. Y uno de los alcaloides principales es la atropina. Eh, también, bueno, este que viene aquí, iosina, es lo mismo que atropina, es como el nombre químico. Y el otro alcaloide también, y que también se sigue usando, se lo voy a añadir aquí, es la escopolamina. Es otro alcaloide también de la atropina. Varias plantas contienen estos alcaloides, este tipo de alcaloides. Incluso hay una planta de la familia el nombre, el género es Datura, se le conoce comúnmente como toloache. También contiene escopolamina, que pertenece a este grupo de parasimpaticolíticos. Y bueno, tiene acciones en sistema nervioso autónomo, pero pues muchas de las acciones en sistema nervioso central son las que producen esos efectos, así como mencionábamos acá, desorientación, en especial alucinaciones, anemia, que es por lo que ha ganado fama el toloache. Y bueno, estos son algunos naturales. Hay algunos semisintéticos que son derivados de los naturales. Se les hace alguna modificación en el laboratorio y bueno, pues ya no son, si les decía, el nombre químico de la atropina es iosina, y entonces este es uno de ellos, es ya semisintético, se le ha añadido químicamente en el laboratorio un butil, entonces ya es butil-iosina. Aquí es N-butil bromuro de iosina, es uno de estos fármacos. El tiotropio, hay varios, y ahorita en los ejemplos aquí está el tiotropio, en los ejemplos, y hay algunos otros que son completamente sintéticos, pero todos ellos, sean naturales, semisintéticos o sintéticos, tienen el mismo mecanismo de acción. Van a bloquear a los receptores muscarínicos, impidiendo que la acetilcolina haga su efecto. Y entonces los efectos por eso son parasimpaticolíticos. ¿Habían oído de alguno de estos? Sí, aquí puse una lista muy, muy corta. Voy a tratar de La ampliarla. atropina actualmente se sigue usando para la dilatación de la pupila, ¿verdad, doctora? Sí, sí se sigue utilizando. Bueno, uno de los usos, bueno, aquí viene una lista más grande. Uno de los usos es, ahorita lo vamos a ver, es en oftalmología. Entonces se utiliza para dilatar la pupila y a lo mejor no los usos antiguos, pero sí eso de dilatar la pupila pues permite hacer una observación del fondo de ojo a los oftalmólogos y ver el nervio intraocular y bueno, todo lo que tengan que ver dentro del ojo. Sí, sí se sigue utilizando. Y hay algunos otros. Aquí vienen, esto es lo que quería mostrarles. Estos son algunos otros. Hay una clasificación de acuerdo a la estructura química, si son derivados del amonio terciario o del amonio cuaternario. La atropina
El ipratropio, tiotropio son derivados de la atropina. Algunos son semisintéticos. Aquí pues viene una lista mucho más amplia. Miren, aquí sí viene butil-escopolamina, ya casi está la escopolamina. Todos estos son de estructura terciaria, atropina, serían algo parecido a esto, y de estructura cuaternaria, pues estos. ¿Algún otro que conozcan? Aquí viene una lista más amplia. Yo había Y escuchado sí, de, ay, perdón, sí, no, dime. de la butilgiosina, pero no sé muy bien para qué es, pero sí la había escuchado. Sí, Yo también, es para dolor. es para dolor, de diferente tipo de dolor, como provoca una relajación. Aquí lo hablamos como de músculo, del aparato gastrointestinal, provoca esa relajación en músculo gastrointestinal, músculo liso, pero la verdad es que también a otros niveles es esa acción relajante sobre músculo liso. Entonces se emplea para diferentes tipos de cólico. Ahorita lo mencionamos, acá vienen los usos. Y es a lo mejor uno de los fármacos más utilizados de venta libre, que más se utilizan, es la buscapina, y es lo que produce una relajación de músculo liso. Entonces, bueno, entre sus usos terapéuticos está observar el fondo de ojo, que es lo que comentábamos, por la midriasis que produce. Aquí se aplican directamente las gotas sobre los ojos para que la acción sea más bien localizada. Sí se alcanza a absorber, pero usualmente las cantidades que se utilizan pues son muy pequeñas. Entonces, generalmente en estos casos no se alcanzan a observar otros efectos colaterales, que es una pequeña cantidad, alcanza a producir la midriasis y el oftalmólogo pues puede observar al interior. Este es uno de los fármacos más utilizados actualmente, pero sí también la atropina sigue utilizándose en esas situaciones, todavía se utiliza. Ahora, bueno, ya no son preparaciones no es tanto así como que un extracto, pues de todos modos sigue un proceso en el laboratorio, a lo mejor no se modifica la estructura química, pero ya es un extracto más fino para tener purificada la atropina. Estos alcaloides naturales, como ven, son bastantes usos. Bueno, lo otro que tiene que ver con enfermedades respiratorias, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se utiliza en esas situaciones. En asma, como ya mencionaron, estos dispositivos, muchos de ellos traen algún parasimpático lítico. Estos son los más utilizados, ipratropio o tiotropio. A veces vienen en combinación con otros fármacos que incrementan también esta acción, pero bueno, en principio es esto, ipratropio, tiotropio. Y también aquí pues se busca que la acción sea más rápida, se lanza directamente a vías respiratorias para que alcance también rápidamente su efecto y actúa directamente ahí sobre los receptores muscarínicos respiratorios. Aquí está la butil-iosina, que como les comentaba, pues produce relajación de músculo liso. Entonces se utiliza para diferentes tipos de cólico, cólico biliar, cólico menstrual y renal también. Incluso, bueno, también molestias gastrointestinales de este tipo por la relajación del músculo liso en esos órganos en particular. Mm, bueno, toda la región abdominal, sí, es donde actúa. Y la preparación está hecha, ya la presentación farmacéutica está diseñada para que actúe específicamente a nivel abdominal, siendo los músculos lisos de nivel abdominal.
Y bueno, otro uso, después vamos a ver un sistema, cuando veamos los fármacos del sistema nervioso central, vamos a hablar de estos preanestésicos. Los anestésicos, cuando se hace una intervención quirúrgica, pues se utiliza el anestésico general para producir relajación, inducir sueño, pérdida de conciencia, condiciones especiales del paciente para que se lleve a cabo una intervención quirúrgica, pero con el anestésico pues se consiguen solamente ciertas condiciones, pero a veces es necesario que que el organismo esté preparado también, o que tenga otras condiciones también. Y muchas veces se utilizan junto con el anestésico general otros fármacos para facilitar todas las condiciones. Uno de ellos son los parasimpaticolíticos y se utilizan concretamente para hacer que se disminuyan las secreciones tanto salivales como bronquiales. Sí, normalmente pues estamos conscientes y estamos salivando a cierta velocidad, pero pues deglutimos la saliva y no hay problema. Pero un paciente que está inconsciente por el efecto de la anestesia eh, puede estar produciendo saliva, o incluso el mismo anestésico hace que incremente la salivación o las secreciones bronquiales, y eso también ponga en riesgo pues la salud del paciente. Entonces se pueden administrar estos preanestésicos junto con el anestésico general durante la intervención quirúrgica. Se administran parasimpaticolíticos como la atropina o la escopolamina para pues facilitar la intervención quirúrgica, que el paciente no se vaya a ahogar con su propia saliva o secreciones bronquiales. Entonces, bueno, estos son algunos de los usos más comunes, son algunos, ahorita vamos a ver otros. No sé si tengan aquí algún comentario. Maestra, yo sabía que, bueno, lo he visto en series, Ajá. pero que la atropina también se usa para cuando está disminuyendo la presión. Sí, Y la frecuencia cardíaca. la frecuencia cardíaca, sí, también, de hecho sí tienen en el parasimpático, pues sí hay acción también sobre la presión arterial, pero no es tan marcada como el simpático. Entonces, en caso de una disminución de la presión arterial, pues más bien se utilizarían fármacos simpáticos, simpaticomiméticos. Por ejemplo, una caída rápida en la presión arterial y lo que se utiliza es la epinefrina, que tiene una acción más directa, pero sí estos también. Y sí, vamos a ver que incluso entre sus efectos adversos puede haber un aumento en la presión arterial. Entonces sí lo tienen que ver. Ya en la práctica, pues más bien se utilizan del grupo de los simpático-miméticos, y también pueden incrementar la frecuencia cardíaca por esta acción parasimpaticolítica. Sí pudieran ser algunos de los usos. En realidad ahorita pues hay otros fármacos más eficaces para esos tratamientos, pero pues sí tal vez en una situación especial se pudieran utilizar también en esas situaciones. Y de hecho yo no lo tengo aquí en la lista porque no es lo común. Mm, no sé si tengan algún otro comentario. Bueno, estos son algunos otros usos. Mm, algunos tienen que ver con su acción en sistema nervioso central. Por ejemplo, se utiliza como parte del tratamiento, y en especial la atropina, en el mal de Parkinson. El mal de Parkinson, bueno, es un trastorno del movimiento, hay movimientos involuntarios. Y esto, aunque tiene más que ver con no tanto a nivel de músculo esquelético, la acción aquí de la atropina,
porque realmente no tiene acción sobre receptores nicotínicos, al menos no tan clara. Su afinidad por los receptores muscarínicos pues es mucho mayor, y lo que sí sucede es que la atropina pues viaja al sistema nervioso central, y esa acción sobre, o ese bloqueo en receptores muscarínicos centrales es lo que favorece a los síntomas de este mal de Parkinson. Pero es una acción central más que del sistema nervioso autónomo. Aquí la atropina pues es lo que la acción central. Sí, pues tiene varias componentes de neurotransmisores el mal de Parkinson, pero uno tiene que ver con la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, y se ha observado cierto alivio al, a la sintomatología del mal de Parkinson cuando se administra atropina. Este es otro uso terapéutico. La cinetosis, bueno, la cinetosis es aquí dice mareo en el viaje. Si las personas que viajan o al estar en movimiento se marean, estos fármacos pueden disminuir, pero también es una acción en sistema nervioso central. El antagonismo en receptores muscarínicos centrales pues disminuye este tipo de mareos. Entonces, receptores muscarínicos del sistema nervioso central. La escopolamina es uno de los fármacos utilizados. También, bueno, la butilillosina también se utiliza en estas situaciones. En vejiga hiperactiva, bueno, cualquier condición en la que esté, aquí tenemos una vejiga normal, y alguien que tiene vejiga hiperactiva, como que hay una contracción del músculo detrusor, aun cuando no esté llena, muy continuamente y sin control. Y entonces se utiliza este fármaco. Este sería un fármaco, es el que más se utiliza en esas situaciones. Igual pudieran funcionar algunos otros de este grupo, pero este es el que más se utiliza. Este es uno de los que clasificamos como sintéticos, están clasificados como sintéticos. Sería como para contrarrestar esta vejiga hiperactiva. Y otro uso es la intoxicación con parasimpático-miméticos. Ya comentábamos en la presentación anterior que la intoxicación puede ser por fármacos, o también se clasifican como parasimpático-miméticos algunas sustancias alcaloides, incluso de hongos. La muscarina es un alcaloide de un hongo, o algunos insecticidas como el paraquión, o los gases de guerra como el sarín, son parasimpático-miméticos, y que es con los que se consigue más fácil una intoxicación. Es parte del tratamiento, pues va a ser dar este antagonista de los receptores para evitar que la acetilcolina acumulada o el bloqueo de los receptores por la muscarina produzca esta inhibición del parasimpático. Sí, la inhibición del parasimpático por estos pues puede ser mortal. Entonces sí es muy conveniente tener como el antídoto, que sería el antagonista de estos receptores muscarínicos. Y en este caso, este es muy efectivo porque, bueno, algo que ya no comentamos, recuerdan que habíamos hecho una clasificación, ya no lo puse, hay una clasificación de los receptores muscarínicos en M1 a M5, y los fármacos tienen afinidad, algunos de ellos tienen diferente afinidad por los diferentes receptores. La atropina tiene como más amplia afinidad por esos diferentes receptores muscarínicos. Algunos son un poco más selectivos solamente para algunos, y entonces sus efectos y sus usos, indicaciones terapéuticas son un poco más limitadas, y la atropina pues casi puede utilizarse
para todo porque actúa sobre los 5 tipos de receptores muscarínicos. Bueno, esta es una lista de usos, son algunos de los usos. Como ven, los parasimpaticolíticos tienen incluso más usos que los parasimpaticomiméticos. ¿Algún comentario aquí? Doctora, entonces la atropina tiene amplia afinidad con los receptores desde M1 a M5. Sí, tiene les voy a buscar una tabla donde viene esa afinidad diferente se las voy a colocar por aquí. Ahorita no la tengo a la mano, pero se las voy a dejar si quieren mañana la vemos. Y como cada fármaco pues tiene afinidad por mayor o menor por diferentes receptores muscarínicos, todos ellos. Sí, pero si quieren mañana vemos ese detalle de cuánta afinidad tiene por los diferentes receptores. Okay. Para tener completo este dato, sí. Sí, gracias. Bien. Y bueno, nada más nos restaría los efectos adversos, que pues muchos de ellos son efectos colaterales, son consecuencia del mismo bloqueo de los receptores muscarínicos, pero en otra parte del organismo. Por ejemplo, y entonces los efectos son como una extensión del mismo efecto adverso, puede ser del mismo efecto terapéutico. Por ejemplo, si se busca a lo mejor, no sé, dar un tratamiento para algún tipo de cólico, pues el que se bloqueen receptores muscarínicos a nivel gastrointestinal puede provocar estreñimiento. A nivel urinario, pues retención urinaria, y esto sería efectos colaterales si es que el efecto no se está buscando ahí directamente. Pudiera ser simplemente una extensión, como una consecuencia por una sobredosificación, pero aquí sería como efectos colaterales, efectos en otras partes del organismo, consecuencia del mismo mecanismo de acción que se está buscando. En glándulas salivales, pues una disminución, la serostomía, y estos son algunos de los efectos en sistema nervioso central. Para aquellos fármacos que ingresan al sistema nervioso central, también algunas de las modificaciones, el hecho de que sean sintéticos, lo que se busca también un poco es que tengan mayor afinidad por cierto tipo de receptores muscarínicos, pero otro dato importante de esta afinidad, de esta modificación de los sintéticos, es que no ingresen al sistema nervioso central. Muchos de los sintéticos pues carecen de la característica de atravesar barrera hematoencefálica, entonces no producen este problema. Y la atropina sí tiene a lo mejor afinidad por varios tipos de receptores y además ingresa fácilmente, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces, bueno, estos son algunos de los, a lo mejor alcanzamos a ver algún fármaco. Vamos a, déjenme. Maestra, Sí. bueno, como efecto adverso en el sistema nervioso central, ¿cómo es que causan anemia? O sea, ¿qué tipo de alteración causaría o sea, no lo logro como Sí, asociar el eso sistema nervioso y... realmente, deja ver si no me equivoqué, sí le puse anemia y es en sistema nervioso central. Realmente sí, no sé si me equivoqué, a lo mejor me equivoqué, busco bien ese dato, porque sí, lo demás sí, nerviosismo, irritación, desorientación, alucinaciones, sí tienen que ver con acciones en sistema nervioso central. No estoy segura de si anemia entra, ahorita sí no. A ver, si quieren, denme oportunidad de buscar ese dato para ver si es cierto. Se me hace que está mal, que ahí puse mal la anemia.